Buenos días. Vamos a ver a uno de los principales directores soviéticos que se llama Disiga Bertok. Disiga Bertok, al igual que Eisenstein y al igual que otros directores del cine soviético, les va a interesar mucho todo lo que tiene que ver con el tema del montaje. La diferencia de Disiga Bertok con los otros teóricos soviéticos es que le interesa principalmente captar la realidad. Para captar la realidad, él piensa que las personas no tienen que estar cercanas a la cámara, porque a mí cuando me ponen una cámara que me esté observando directamente, yo voy a actuar de manera diferente. Entonces él soñaba con que existieran cámaras muy pequeñas donde la gente no cambiara su comportamiento y pudiera actuar naturalmente. Disiga Bertok va a hacer un cine político, un cine comprometido, principalmente con la causa de la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo va a utilizar diferentes efectos poéticos, diferentes efectos metafóricos y su montaje tan elaborado que él va a hacer en todas sus películas, principalmente en la película del hombre de la cámara, va a ser un montaje completamente experimental, completamente nuevo, porque está combinando elementos de documental con elementos completamente de ficción. Entonces te decía, Berto se está adelantando a su tiempo al mezclar elementos documentales y elementos ficcionales y trabajar así también con elementos metafóricos y con elementos simbólicos. Vamos a ver un programa que nos habla de los principales aportes de Disiga Bertok y posteriormente vamos a ver algunas características del estilo de Disiga Bertok. Importantísimas a lo que hoy entendemos como cine. De ellos hay uno que destaca como documentalista y ese es Denis Abramovich Kaufman, a quien conocemos como Dzyga Bertok. El día de hoy vamos a hablar de Dzyga Bertok, vamos a ver cuál es su teoría acerca del cine y preguntaremos si su quehacer corresponde con esa teoría. Hola, soy Arturo Serrano, bienvenido a este curso de teoría del cine. Dzyga Bertok nace en el año 1896, apenas un año después de la primera función del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière en la ciudad de París, y morirá en el año 1954 en la ciudad de Moscú. Bertok nace en lo que hoy en día sería Polonia, pero que ese momento pertenecía a Rusia. Desde muy joven su familia se mudó. Se mudaron a San Petersburgo, donde Bertok estudió medicina, y luego a Moscú. Desde muy joven, Bertok demostró interés en todas las artes. Hizo teatro, escribió poesía y finalmente se puso a hacer cine. Estando en Moscú, Bertok se hace muy amigo de los futuristas y de la mano de ellos va a conocer los principios de este movimiento artístico. Movimiento muy fanático de todo lo que tiene que ver con los aparatos modernos, con los carros, la velocidad y por supuesto con el cine, que es el arte más moderno de todas las artes. Es el arte, como decía un profesor mío, del que tenemos inclusive la partida de nacimiento. El primer trabajo que tiene Bertok es en un noticiero que se llama el Kino Nedelia, que quiere decir el cine semana. De esta serie va a ser 39, pero es una época de muchos problemas, porque es la época de la guerra civil, una cruenta guerra civil que se lleva a cabo en Rusia entre las fuerzas que apoyan al zar y las fuerzas que apoyan la revolución. Cuando termina la revolución, la guerra civil, en el año 1922, y finalmente se afianza la revolución como la que ostenta el poder, Bertok obtiene un trabajo para hacer el Kino Pravda. ¿Qué es el Kino Pravda? El Kino Pravda es un noticiero que estaba asociado al periódico impreso, que era el más importante, que se llamaba el Pravda. Pravda quiere decir verdad. Kino Pravda va a querer decir el cine verdad. Y que, como les digo, va a estar asociado a este a este periódico que se imprimía en papel. En el año 1919, junto con su esposa y su hermano, forma lo que se llama el Grupo de los Tres, que va a ser el primer grupo de Kinox, es decir, el primer grupo de cineojos. Ahora bien, Bertok todo lo que hace le pone un nombre muy parecido. Eso hace que nos podamos confundir mucho. Entonces, una cosa que vamos a hacer ahora es aclarar un poquito los términos
con respecto a lo que hace Vertov. Entonces, como pueden ver, tenemos primero el primer trabajo que tuvo Vertov, el Kino Nedelia, el Cine Semana. Eso fue en el año 1918. Más adelante, en el año 1922, se le va a confiar la dirección del noticiario en cine que acompaña al periódico Pravda y se va a llamar el Kino Pravda. Y es así como del año 22 al año 25, Vertov va a ser parte de su obra más importante en estos noticieros. Ahorita vamos a hablar un poco de cuál es la esencia de esos noticieros. Y finalmente tenemos el Kino Glass, Cine Ojo, y que es una película. Es primero el nombre de la teoría y segundo es una serie de películas cuya primera parte se llama La vida de improviso. Y esta frase, la vida de improviso, nos va a servir para conectar esta obra de Vertov de la que estamos hablando con su teoría. Porque, ¿qué quiere decir esto de la vida de imprevisto? La vida de repente. Y esto es un asunto muy interesante. Vertov era montador al comienzo, él montaba películas. Y su hermano Mijail era operador de cámara. Imagínense, son visiones completamente distintas de lo que significa hacer cine, la visión del montador de la visión del operador de la cámara. Mijail empezó a influir en Vertov, en Dziga Vertov. ¿En qué sentido? Como era operador, le empieza a decir a Vertov que hay una cosa maravillosa que está ahí afuera, que la gente no aprovecha, y es la vida cotidiana. Es la gente haciendo cosas como si no estuviera ahí la cámara. Y esa es la vida de imprevisto, una teoría que va a desarrollar Mijail Vertov y que Dziga Vertov va a ser suya y que va a convertir en la esencia de su cine. Vamos a ver algunas frases de Vertov que nos van a ayudar a entender cuál es su teoría. Nos va a ayudar a entender cuál es su concepción del cine para luego preguntarnos si esa concepción la podemos ver efectivamente en su obra. Comencemos con la primera frase. El ABC de los Kinox define el cineojo mediante la concisa fórmula: cineojo es igual a cinegrabación de los hechos. ¿Qué significa esto? Esto significa que Vertov cree firmemente en los hechos y en que los hechos son eso que el cine debe registrar. Tenemos que entender que Vertov está haciendo cine en los comienzos de la Revolución Soviética. Eso quiere decir que su cotidianidad era increíble. Y eso quiere decir que probablemente se dejó llevar por esa cotidianidad tan maravillosa y llegó a la conclusión de que el cine, en el fondo, lo único que tenía que hacer era registrar esa realidad que tenía delante. Pero esta teoría de Vertov va evolucionando, porque tal como lo hemos dicho hasta ahora, pareciera que Vertov aboga por un cine que no se mete, por un cine que no se entromete. Y eso pareciera apuntar a un cine estilo Dogma 95, no sé si conocen ese movimiento, es decir, es un cine que él no se inmiscuye en las cosas. Filmación de los hechos, selección de los hechos, difusión de los hechos, agitación por los hechos, propaganda mediante los hechos, puñetazos de hechos. Imagínense qué fuerza. ¿Cuántas veces repite la palabra hechos? Porque para Vertov eso es lo verdaderamente importante. El cine que registra los hechos y no ese otro cine. Entonces vamos a la siguiente frase para que vean no el odio, o tal vez sí habría que llamarlo el odio, para que vean el desdén que Vertov le tiene a un cine de ficción. Vamos al final del párrafo. Fíjense, dice: el cineojo es un movimiento que se intensifica incesantemente a favor de la acción por los hechos contra la acción por la ficción, por muy fuerte que sea la impresión producida por esta última. No importa lo fuerte que sea la ficción, lo verdaderamente importante, aquello a lo que el cine está llamado a representar, es lo documental. Son los hechos verdaderos. Ahora bien, hace un poquito les apuntaba y les decía, eso pareciera indicar que Vertov va a abogar por un cine de pocos efectos, un cine que no usa mucho la cámara más allá para registrar los hechos cotidianos. Pero no hay nada más falso que eso, porque Vertov piensa de la siguiente manera. Pensemos en el microscopio y pensemos en el telescopio, ¿no? Porque son aparatos también de la visión. ¿Qué hace el microscopio? El microscopio modifica tu visión para que veas más cerca. El telescopio modifica tu visión para que también veas
más cerca. En un caso lo que es muy pequeño, en otro caso lo que es muy lejano. Ahora bien, ¿estos aparatos te alejan o te acercan a la realidad? Pregúntenselo. Nos acercan. Son los aparatos que usa la ciencia para llevarnos a la realidad, para decirnos cuál es la realidad. Bertov ve así la cámara de cine. La cámara de cine es un aparato maravilloso que tiene en sus manos la capacidad de crear efectos que no nos van a alejar de la realidad, que es lo que la gente suele pensar de los efectos, sino que son efectos que nos van a acercar a la realidad. Analicemos una escena de la película Kino Glass, de la primera parte de la película Kino Glass, una escena muy famosa. Vamos a hacer un corte, no vamos a poder mostrar la escena completa porque es muy larga, pero veamos cómo Bertov utiliza un efecto para darnos lo que él cree que es la verdad. Veamos. En esta película, que es relativamente sencilla, Bertov nos muestra unas mujeres en el mercado que quieren comprar carne. Y unas niñas, aparte en otras tomas, que están poniendo unos afiches por el mercado. Luego vemos a las mujeres que hablan, discuten, preguntan precios, revisan la carne, quieren saber cómo están las cosas. Probablemente la carne está muy cara ahí donde están ellas, que es el mercado privado. Una mujer paga, recoge su carne y luego vamos a las niñas con uniforme que siguen paseando por el mercado pegando unos afiches. Un niño con pañuelo entra y le pregunta el precio al carnicero de la carne. Vemos la carne. Mujeres conversan sobre la carne y sobre el precio. Y finalmente una mujer se mueve y lee el afiche de la pared, que dice: no compres de los privados, compra de la cooperativa. Y aquí es donde Bertov hace su milagro. La película empieza a ir para atrás. El tiempo empieza a retroceder. Y esa carne que la mujer estaba comprando empieza a retroceder. Se monta en los camiones empiezan a regresar con la carne, que llega y entra al matadero, las carnes se vuelven a colgar de los ganchos, las entrañas vuelven a entrar al interior de las vacas se vuelven a vestir con su piel, finalmente la vaca revive para volver al redil, para ser ordeñada y para volver a montarse en el tren de regreso al campo. Aquí pueden ver cómo Bertov utiliza un efecto de la cámara para acercarnos a la realidad. Entonces, eso es un elemento muy importante de Bertov. Y fíjense en una frase de Bertov que explica muy bien cuál es su concepción con respecto a esto. Fíjense. El cine ojo utiliza todos los medios de rodaje al alcance de la cámara, es decir, la toma de vista rápida, la microtoma de vistas, la toma de vista al revés, la toma de vistas de animación, la toma de vistas móvil, la toma de vistas desde los ángulos de visión más inesperados, etc. No se consideran trucos, sino procedimientos normales que se emplean ampliamente. Y ahí lo tienen. Bertov considera que la cámara y sus efectos nos van a acercar a la realidad. Y esa es una de las cosas más interesantes de Bertov. Ahora vamos a hablar de dos conceptos que desarrolla Bertov. Por un lado, el concepto de montaje continuo y por el otro lado, el concepto de intervalo. Comencemos por el de montaje continuo. Veamos una frase. El cineojo es: yo monto cuando elijo mi tema, yo monto cuando observo para mi tema, yo monto cuando establezco el orden de paso de la película filmada sobre el tema. ¿De qué nos habla Bertov aquí? ¿Qué es el montaje continuo? Bertov considera que el montaje es la esencia del cine. Y al considerar que el montaje es la esencia del cine, considera que el proceso cinematográfico, que es el montaje, nunca se detiene. Todo el tiempo estoy montando. El segundo que se te ocurrió la película, ya empezaste a montarla. Ya tenías una idea de qué pegar a qué. Y eso es un tema súper interesante. Entonces, ese es el primer concepto, el concepto de montaje continuo. El cineasta está constantemente montando la película. Entonces, el concepto de montador, por supuesto, se amplía muchísimo. Vamos con otro concepto, el concepto de intervalo. Veamos una frase para entenderlo mejor. La escuela del cineojo exige que el film se construya sobre los intervalos, es decir,
sobre el movimiento entre las imágenes, sobre la correlación de unas imágenes con respecto a otras, sobre las transiciones de un impulso visual a otro. Lo primero que hay que decir aquí es que no nos podemos confundir por el nombre. Intervalo evidentemente es un término espacial y hay gente que piensa que intervalo es lo que hay entre los planos y no funciona así. No es sencillamente lo que hay entre los planos, porque lo primero que habría que decir es que intervalo es un concepto abstracto. Tendríamos que decir que intervalo es el resultado de la interacción entre un plano y otro plano. ¿Y eso qué significa? Eso significa que va a haber muchos tipos de intervalos dependiendo del elemento que tomemos en cuenta. ¿En qué sentido? Si la relación que hay entre un plano y otro es una relación espacial, es decir, si yo voy de un plano general a un plano medio y a un primer plano, yo he establecido un tipo de intervalo. Este es el intervalo del cine clásico. Yo voy del espacio general al espacio más pequeño a la persona que está dentro del espacio. Pero si yo escojo pasar del primer plano al plano general, es otra organización del espacio y es otro intervalo, es otra dinámica entre los planos. Y eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por haberme escuchado. Espero que les haya servido esta lección sobre Bertov. Espero que hayan aprendido un poquito sobre la manera en la que Bertov concibe el cine. Bueno, después de los antecedentes que vimos que se mencionaban acerca de Sigaberto, vamos a hablar de la importancia del cine soviético. El cine soviético va a ser importante principalmente a partir de la década de los 20, principalmente a partir de 1917, cuando Lenin toma el poder. Entonces Lenin le va a dar muchísima importancia a la prensa, pero también le va a dar muchísima importancia al caso del cine. Entonces para Lenin los dos principales medios de comunicación que van a apoyar el movimiento revolucionario van a ser la prensa y va a ser el cine. A partir de la década de 1920, Eisenstein va a apoyar completamente al cine y van a entrar jóvenes para promocionar y hacer propaganda, principalmente del comunismo, principalmente del socialismo. Este movimiento va a ser como muy interesante porque algunos de estos cineastas se van a basar principalmente en el futurismo italiano. El futurismo italiano estaba completamente interesado por el movimiento de las máquinas, el movimiento de los coches, el movimiento de los barcos, el movimiento de las ruedas. Entonces para ellos era muy importante todo lo que tenía que ver con el movimiento y en el caso de la poesía era crear un determinado ritmo. Pero en el caso de la Unión Soviética se había creado un movimiento que era el movimiento constructivista y este movimiento constructivista también va a estar basado en la modernidad. Le van a interesar también todo lo que tiene que ver con las máquinas, lo que tiene que ver con la ciudad, lo que tiene que ver en este caso con la revolución y va a estar completamente ligado al caso de la arquitectura. Entonces va a haber una arquitectura constructivista y esta arquitectura constructivista también va a influir en las demás artes, va a influir en la pintura, va a influir en la música y lógicamente también va a influir en el caso del cine. Cuando veamos la película de El hombre de la cámara, vamos a ver diferentes encuadres que son bastante estilo constructivista, en donde se hace mucha referencia a las máquinas, a las fábricas, a los soviets, a los edificios. Una influencia muy, muy importante del movimiento soviético de la década de los 20 va a ser Eisenstein. Eisenstein va a ser la película del acorazado de Potemkin en 1925 para celebrar el triunfo de la revolución bolchevique. Y esta película se va a convertir en todo un referente dentro de la Unión Soviética y también al exterior, en Europa y en Estados Unidos, porque va a ser la primera película revolucionaria. Quiere ser una película que se reconstruya casi documentalmente lo que ocurrió en ese momento. Esta película va a ser prohibida en muchos países como Inglaterra, como Estados Unidos, y hasta en el caso de México va a ser completamente censurada y se va a exhibir aproximadamente hasta 1960 o 1961 porque se consideraba que era un ejemplo de la propaganda socialista. En esta película de Eisenstein va a cambiar completamente la forma en que se hacían las películas en Hollywood, porque las películas que se hacían en Hollywood siempre están basadas en un actor o en una actriz, en un héroe, y lo que quiere hacer Eisenstein es pasar del héroe individual
o de la heroína individual a que el colectivo, la masa, la gente sea el protagonista. Entonces ya no va a ser solamente una persona, sino va a ser un colectivo, va a ser la masa la que va a provocar la revolución. Es la masa la que llega al Palacio de Invierno, es la masa la que toma el poder y por eso vemos a los militares, por eso vemos a los campesinos, por eso vemos a los obreros como un grupo colectivo, como un grupo coral. Algunos han comparado a este colectivo o a este grupo con el caso de la tragedia griega, que en la tragedia griega siempre estaban los héroes, pero atrás había un coro y ese coro representaba una masa, ese coro representaba todo un colectivo. Como se mencionó en el video que acabamos de ver, Berto ya había trabajado mucho en el Kino Prada, haciendo los noticieros de tipo socialista, y muchas veces como había escasez de película, él solamente hacía, cortaba los diferentes fragmentos de película, y estos diferentes fragmentos de película que cortaba les ponía una narración y les daba un nuevo sentido. O sea, en el material de archivo lo volvía a recrear y le volvía a dar un nuevo sentido. Berto, como también se vio en el documental de hace ratito, proponía principalmente por la realidad, pero él va a estar interesado desde el futurismo y del constructivismo a incorporar todos los efectos y todas las técnicas que están en el caso del cine, ya sea la doble exposición, ya sea la cámara en reversa, ya sea que la imagen a veces se ve muy saturada, que la imagen se detenga, que la imagen sea más rápida. Entonces todos los efectos técnicos y todos los efectos visuales que se pueden aprovechar en el cine, los va a tratar de aprovechar Dizzy Gabberto. Él empieza trabajando en esto que sería el Kino Prada. Ahí va a montar y va a hacer un relato, una narración de lo que se está haciendo en el campo, de lo que están haciendo los obreros, de cómo la ciudad está cambiando. Y lo que quería Lenin principalmente para el caso del campo y lo que quería principalmente para el caso de la ciudad es modernizar la agricultura, modernizar lo que tiene que ver con la producción de los animales. Entonces va a haber máquinas en lugar de ser individualmente que una persona esté sacando la leche, va a haber máquinas, van a utilizar el uso de tractores y también diferentes máquinas en el caso de todo lo que serían los diferentes obreros. Decía Bertok, odiaba completamente el cine de Hollywood porque decía que ese cine melodramático estaba completamente ligado con la vida de la burguesía. Y él quería hacer un cine completamente diferente que tratara de las masas y que tratara de la gente del pueblo. Bertok también va a hacer una teoría acerca del montaje, también va a hacer una teoría acerca del filme, y lo que quiere es que este documental que él está haciendo esté relacionado principalmente con la verdad. Él piensa que es más importante que el cine muestre lo documental, que muestre la realidad, más que mezcle o que cuente historias de ficción. Él va a ser un cineasta que le va a interesar principalmente ser un cineasta completamente de autor, porque va a estar interesado en filmar, va a estar interesado en grabar y también va a estar interesado en hacer toda la dirección de la película. Cuando veamos la película del Cine Ojo, se ve el propio Dizzy Gabberto grabando su película, dirigiendo la película y también editando todo lo que tiene que ver con la película. Aquí están eso que les mencionaba de los diferentes efectos que se pueden utilizar en la película. Aquí sería un efecto de sobreexposición, aquí sería un efecto de combinar dos imágenes dentro del mismo plano o de combinar varios cuadros dentro del mismo plano. Aquí sí había otro efecto que también utiliza Digas y Gaberto, de que Digas y Gaberto se puede hacer muchísimo más grandote de la realidad, casi comparado con un edificio, o también se puede hacer muchísimo más pequeñito en comparación con los objetos reales. Vamos a ver algunas de estas características que va a tener principalmente Disigoberto. Disigoberto, cuando llega la revolución soviética, como que se piensa que hay un cambio completamente en el mundo, hay un cambio completamente en la realidad, y él va a tomar un nuevo nombre. Entonces, de hecho, Disigoberto sería el nuevo nombre que toma en el momento en que llega la revolución. Su verdadero nombre era Denis Arkad Kauman, pero él estaba obsesionado y él quería cambiar este nombre. Él también va a tomar bastante las influencias que tienen que ver del futurismo y el futurismo estaba completamente obsesionado con el movimiento, estaba obsesionado con la velocidad
Y es esta idea del futurismo, del movimiento, de la velocidad, él lo va a tener querer plantear en términos visuales. En su película de El Cine Ojo siempre están las ruedas, siempre está la rueda del tren, la rueda del coche, la rueda de las máquinas, la velocidad que se utiliza para conectar un teléfono con otro teléfono, la velocidad de la moto, la velocidad de los coches, la velocidad de los tranvías, la velocidad en cuando se juegan cartas, la velocidad del ejercicio. Entonces es muy importante el concepto de movimiento y es muy importante el concepto de velocidad. Berto, como veíamos, era un documentalista que también se dedicaba a operar la propia cámara. Otra cosa que también sería con Berto es que no le interesaba trabajar con actores profesionales, sino va a querer captar a gente de la calle, va a querer captar a gente de la realidad. También le va a interesar aquello que no le gusta mucho la puesta en escena. Él quería captar lo que veía y por eso su teoría se llama metafóricamente el cine ojo. El cine que está captando directamente lo que existe en la realidad, lo que se puede captar con la cámara. Esta teoría también del cine ojo también se puede llamar la teoría del cine verdad, porque muchas veces siempre hay una distancia entre lo que yo capto y entre lo que he captado, se trata de llegar a esa verdad que está contenida dentro de las diferentes imágenes. Su película más representativa va a ser El hombre de la cámara de 1929, que él mismo filma y que él mismo va a editar. Esta película va a tener muchísima influencia dentro del cine documental, porque es una película de documental, pero también maneja elementos experimentales, va a manejar elementos que tienen que ver con la vanguardia del constructivismo, con elementos que tienen que ver con la vanguardia del futurismo. En ese sentido, se puede decir que Dizzy Gabberto es como todo un personaje bastante avanzado a su época, porque es un cine de autor, un cine que trata de ver y tener una visión política, un cine que trata de transformar el mundo, un cine que trata de transformar la realidad que está presentando, y Dizzy Gabberto se consideraría que es uno de esos factores, el director, el cineasta, que está cambiando, que está transformando lo que tiene que ver con la realidad. Entonces la película que trata de hacer Dizzy Gabberto es como una crónica, una narración de lo que ocurre principalmente en Moscú, de lo que ocurre principalmente en Leningrado, de que se vean todos los diferentes aspectos de la gente que trabaja, de la gente que está en la burocracia, de la gente que vende, de la gente que vacaciona, de la gente que es feliz, de la gente que pasea y captar todos los diferentes aspectos. Pero para captar toda esta diferente realidad, para captar toda esta diferente verdad, él se va a incluir dentro de la propia película. Entonces, una película que habla de cómo se filma la película, porque el propio director, el propio camarógrafo se está incluyendo dentro de la propia película. Y no solamente está incluyendo el propio director que está grabando, sino también él se va a incluir en el momento en que él mismo o otra de sus ayudantes está montando la película. Entonces, en ese sentido, sería el cine dentro del cine, y esta es como una idea bastante moderna que va a explotar muchas veces en el cine de los 50 y en el cine de los 60, pero para Berto ya se le había ocurrido el cine dentro del cine. El cine es una construcción y como el cine es una construcción, la película empieza exactamente en el momento en que llega la gente, se pone en su lugar, se abren las cortinas y se empieza a proyectar la película. Pero la película siempre se va a ver interrumpida con él grabando lo que se está viendo dentro de la película o con él editando lo que está dentro de la película. Entonces ahí existe esta idea del cine dentro del cine y que la realidad es algo más complejo que tiene que estar también incluida la visión subjetiva de quien está tomando la propia película. Bueno, entonces Disiga Berto va a tratar de que la cámara sea ese instrumento como el ojo que puede captar aquello que está viendo. Por eso Berto quería una cámara pequeñita que no alterara a las personas que lo estaban viendo. Entonces, para él conseguir muchas de sus diferentes escenas, va a esconder la cámara detrás de una caja, detrás de una cabina telefónica, para que la gente actúe completamente naturalmente. Entonces va a ser director, va a ser camarógrafo, va a ser editor y va a crear una teoría acerca del cine ojo. Esta teoría de acerca del cine ojo va a haber un periódico que va a hablar acerca de las diferentes teorías del cine y él va a escribir mucho acerca de cómo se produce esta verdad y esta realidad dentro del cine.
Entonces el quinojo va a ser o la cámara ojo, es esta teoría que va a representar principalmente este director. Entonces él pensaba que en el cine socialista pues se debería de abandonar completamente el cine de ficción y que era muchísimo más importante el cine documental. Para él el cine de ficción solamente era un melodrama y era un melodrama que estaba sirviendo principalmente a las a los burgueses. Por eso dice que estos filmes de drama, este filme de ficción, sería así como el opio de la burguesía. Vamos a ver otras características de Disigaberto. Entonces Disigaberto va a ser su primer manifiesto del cine ojo en el diario Lev, que es dirigido con Mayakovsky. Mayakovsky va a ser el principal poeta revolucionario de la Unión Soviética. Él va a tomar algunas ideas, principalmente del futurismo, y él era un personaje completamente rebelde, completamente que va en contra de la burguesía. Entonces en la década de los 20 todo el mundo utilizaba traje negro, camisa, bombín, corbata, y Mayakovsky, como era completamente un rebelde, siempre andaba con una camisa estilo hippie amarilla, con botas muy soviéticas, y entonces era el rebelde de la década de los 20. Aquí, para Disiga Bertolt, el montaje va a ser el principio de narración, el principio de creación de la película. Entonces, como que el director siempre tiene que tener en la cabeza ese montaje y cómo lo quiere crear. Entonces, aquí están algunos 6 puntos que te menciona Disiga Bertolt de cómo se debe crear una película. Entonces, él te dice que el montaje se va a crear durante la observación. Yo estoy filmando, pero al mismo tiempo que estoy filmando, tengo que tener en mente cuál va a ser el plano que va a seguir y cómo lo voy a relacionar con otro plano. Entonces en mi mente estoy creando, estoy observando, pero al mismo tiempo estoy teniendo idea de cómo va a ser la película completa. Hay que recordar que para este Einstein el principio de la pintura y el principio de la literatura es el montaje. Cuando tú tienes un cuadro, va a importar un personaje en relación con otro personaje, en relación con el objeto, en relación con la luz, en relación con las acciones. Entonces, ya cuando tengo un cuadro o cuando tengo una fotografía, hay un montaje. Y lo mismo decía para el caso de la literatura, que cuando yo pongo una palabra con otra palabra y luego la relaciono con un párrafo con otro párrafo, está habiendo un montaje. En el caso del cine, este montaje se va a dar principalmente con la observación. Yo tengo esta idea clara de que sería el montaje y el punto número 2 sería buscar una organización lógica para este montaje. Como este Einstein se dedicó muchísimos años a la edición, él va a tener siempre esta idea de organización lógica. Esta idea de organización lógica sería qué sigue de un plano a otro plano, pero también en términos visuales, cómo relaciono un plano con otro plano. Entonces, a lo mejor muchas veces yo puedo cortar de un círculo a un círculo, de un cuadrado a otro cuadrado, de un personaje, de los pies de un personaje a los pies de otro personaje. Entonces siempre tiene que tener una idea lógica estos montajes. En la película del hombre de la cámara llega al extremo del montaje de solamente utilizar 3, 4, 6 cuadritos de una toma para que sea este montaje muchísimo más rápido. También el montaje se tiene que estar pensado desde la filmación, qué tanto van a durar mis tomas. Entonces, en este sentido, el montaje está completamente ligado con el movimiento. Y no solamente el montaje va a estar ligado con el movimiento, sino va a estar ligado con el ritmo de la película. Para Bertok y para muchos cineastas del periodo de la Unión Soviética, la película sería como como una sinfonía que tiene que tener diferentes ritmos. Entonces puede tener ritmos más rápidos, ritmos intermedios, ritmos súper rápidos. Entonces como una sinfonía que tiene diferentes movimientos y diferentes ritmos visuales. Muchas veces estos ritmos visuales pues, pueden corresponder con ciertos ritmos sonoros, pero principalmente está pensando en un movimiento y está pensando en los diferentes tipos de ritmos. Pero no solamente el montaje se piensa desde el momento en que estás haciendo la película, sino también es importantísimo ya después de que tienes filmado, cómo lo vas a montar ya después que tienes las tomas. Entonces cuando tienes las tomas, tú puedes recrear, puedes resignificar,
después volver a darle un nuevo sentido cuando ya tienes esas tomas filmadas. Entonces hay un montaje antes de la película y hay un montaje después cuando ya tienes las tomas filmadas. Este sería el punto número 4 del montaje después de la filmación. Luego vendría ya como voy uniendo cada secuencia con otra secuencia. Ahí también yo puedo ir ajustando los ritmos, yo puedo ir ajustando las diferentes velocidades y no solamente las diferentes velocidades, sino también los diferentes sentidos, los diferentes significados que yo le voy a dar al film. Ya después de que tuve en mente el montaje antes de hacer la película y el montaje ya cuando tengo las tomas, se va a producir el montaje final. Este Berto quería principalmente captar la vida de lo imprevisto. Algunas fotografías del tipo constructivista van a captar a los obreros, van a captar a los soldados, van a captar a los campesinos, van a captar a la gente de la calle. Y esta gente de la calle en algún momento también había como un poco de propaganda, porque siempre es gente que se ve feliz, que se ve sonriente y que está de acuerdo con el socialismo y con los cambios que están produciendo dentro del régimen comunista. Él, para que la gente actuara normalmente, para que los pudiera captar, de repente escondía la cámara y escondía la cámara, a veces la podía esconder en una camioneta, la podía esconder atrás de una ventana para que la gente actuara normalmente. También él va a hacer algunos manifiestos en donde va a hablar de la importancia que tiene el cine con la revolución, de la importancia que tiene el cine con la política. Entonces no se puede hacer un cine solamente para divertir, sino él buscaba una función social, una función política en las películas que estaba haciendo. Otro hecho importantísimo del cine soviético es que se van a crear las primeras revistas de cine, se van a crear los diferentes cineclubs. Lenin quería que el cine llegara a todo el pueblo, principalmente este cine documental, este cine propagandística. Entonces él ponía un tren y en ese tren iban sillas, iba una pantalla y se proyectaban en sillas o ellos se sentaban en el suelo, pero podían ver las películas y este tren llegaba a todos los lugares más lejanos de la Unión Soviética y podían ver el cine y los noticieros que se estaban haciendo en ese momento. También Disiga Berto le va a dar mucha importancia a los diferentes soviets. Entonces los soviets eran como una especie de sindicatos de obreros, de campesinos, de burócratas, de los diferentes trabajadores. Entonces él va a tratar de apoyar y consolidar este movimiento de los diferentes soviets. También los soviets eran partes del partido político que existían en las diferentes regiones. Las películas de Dizzy Gilberto no solamente van a tener un carácter objetivo, no solamente van a tener un carácter frío, sino van a querer ser poemas, van a tener cierto lirismo, ciertas metáforas, ciertos simbolismos, y eso es lo que le va a dar muchísima actualidad al cine de Dizzy Gilberto, que no se crea solamente en la realidad cruda, en la realidad objetiva, en la realidad que puede ver, sino va a meter símbolos dentro de sus películas. Entonces, cuando veamos las películas, él va a estar a aparecer arriba de los edificios y va a ver cómo la gente está contenta, está satisfecha con lo que se está haciendo. Su principal película, como les decía, es El hombre de la cámara y es el proyecto más logrado. Es una película de cerca de 1 hora 15, 1 hora 20 y trata de dar una visión completamente panorámica, completamente global, completamente pagnótica de todo lo que ocurría en su momento en Moscú y en los alrededores de Moscú, desde el trabajo, la vida cotidiana, la vida amorosa, la felicidad y todo lo que estaba viviendo durante la década de los 20. Otra película importante de Dizzy Gilberto va a ser Tres cantos sobre Lenin, que ahí también va a utilizar todo lo que tiene que ver con el cine, pero también va a tratar de aplicar algunos de estos aspectos de su teoría al caso de la radio. En los años 30, este espíritu así completamente innovador, completamente revolucionario y completamente vanguardista va a acabar con la muerte de Lenin y cuando Stalin sube al poder, Stalin no va a permitir influencias extranjeras de vanguardia, influencias experimentales y el cine se va a volver muchísimo más cuadrado. Principalmente, Stalin va a imponer lo que sería el realismo socialista y este realismo socialista dice que quiere ser muy crudo, quiere ser muy real, pero se van a perder
todas estas relaciones y todas estas influencias con las diferentes vanguardias, con las diferentes influencias del cine experimental. También el cine de Disiga Bertol va a hablar, tiene diferentes presupuestos ideológicos, y en estos presupuestos ideológicos pues es que el, el capitalismo es malo y que es muchísimo más prometedor el socialismo, el comunismo, y en estas películas se trataría de decir que el hombre nuevo va a surgir de este socialismo. Los primeros años en que Lenin apoya el cine les va a dar completamente libertad. Ellos van a poder tener completo control de lo que filman, cómo lo editan, entonces van a ser muy libres. Pero cuando llega Stalin va a poner unos métodos de censura, ya sea para los directores de ficción, ya sea para los diferentes documentalistas. También muchos poetas, principalmente en el caso de Mayakovsky, casi no se les va a dejar que digan su poesía o que se expresen sus poemas, por eso Mayakovsky va a terminar suicidándose. Este, Lógicamente, pues Bertolt, otros de sus compañeros cineastas no creían tanto en la teoría de Bertolt, como es el caso de Eisenstein. Para Eisenstein es más bien importante el caso de las películas de ficción, porque las películas de ficción para Eisenstein podían ser diferentes a las películas de Hollywood y también podían contar lo que tenía que ver con las películas revolucionarias, con las películas socialistas. Este, Einstein, cuando sube Stalin al poder, casi no va a poder hacer películas y solamente se va a dedicar a dar clases en la primera escuela de cine de la Unión Soviética, y todo el tiempo cuenta Einstein en sus memorias que es vigilado por los espías de Stalin. Este, Después de este periodo de 1930 a 1960, el cine va a ser completamente vigilado, va a estar completamente centrado en las ideas socialistas, en las ideas comunistas, entonces va a tener poca creatividad, va a tener se va a hacer un poco cine artístico, y va a ser hasta la década de 1960 cuando surge Tarkovsky, y Tarkovsky va a regresar a un cine completamente innovador, a un cine de poesía, a un cine que expresa este, el mundo de la Unión Soviética, y en una relación muy estrecha entre el cine y la poesía, porque el papá de Andrei Tarkovsky era poeta y Andrei Tarkovsky también era un poeta, y va a tener una nueva teoría acerca del cine, de que el cine es el medio que captura el tiempo. Entonces, el tiempo siempre se desvanece, el tiempo siempre se desaparece, y si tú ves la radio, pues el tiempo no logra capturar el tiempo porque solamente es sonido. Si tú ves la literatura, pues el tiempo está más en tu mente. Si tú ves un cómic, tú al ver las imágenes fijas, tú relacionas el tiempo, pero para Tarkovsky la película estaba capturando el tiempo. Entonces, el único medio capaz de capturar el tiempo es el cine. Entonces, si te filman 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, capturó ese instante de tiempo, ese instante de existencia, y ese instante de tiempo y ese instante de existencia estaría también relacionado con la poesía, porque hay momentos que son unos pequeños instantes, y esos pequeños instantes a veces pueden significar un gran momento en tu vida. Tú no recuerdas toda tu vida, solo recuerdas aquellos instantes que fueron importantes para ti. Entonces sería un poquito una introducción al cine de Disiga Bertok en relación con el contexto de lo que ocurría en la Unión Soviética. Mañana vamos a ver la película del hombre de la cámara, y inmediatamente vamos a descubrir por qué sería una obra de arte que trata de capturar el movimiento, el ritmo, la ciudad, la verdad, el cine ojo, y cómo se vivía en una gran ciudad como Moscú, desde diferentes puntos de vista, tantos puntos de vista como personajes y como personajes colectivos aparecen dentro de la película. Bueno, eso sería todo por el momento en esta introducción a Disiga Berto.